Bueno, creo que ya todos me conocen. Mi nombre es Dorian o Dodo, como preferís llamarme. Y hoy tengo este enorme privilegio de predicar, de compartir un mensaje muy especial, porque aún estamos a principios de años y yo creo que Dios está guiándonos y está a través de su palabra marcando este año para todos nosotros. Y creo que esta palabra de hoy, que he titulado Un ejemplo a seguir, será de mucha importancia para este año y para los siguientes meses, porque realmente he encontrado en este pasaje una persona, un siervo de Dios, que es un ejemplo para seguir. En todo su estilo de vida, creo que debemos de aprender de él mucho más, y quizás no es tan famoso, no a lo mejor estamos hablando de él mucho, y a lo mejor alguno que otro, no sé si lo ha escuchado antes, pero hoy quiero hablar de un hombre muy especial que se llama Apolos. Yo creo que sí, a muchos nos suena, ¿no? Que está en Hechos y que estaba ayudando en las iglesias y demás. Pues hoy vamos a ver cómo él ha aceptado a Jesús y las características y los ejemplos que él nos da, que podemos aprender hoy en este día para nosotros también tomar estas decisiones y llevar el mensaje de Jesús al mundo. Amén. Vamos a leer el texto que está en Hechos 18, del 24 al 28. Y dice la Biblia así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La Biblia nos muestra aquí un pasaje muy especial y quiero entrar en unos segundos un poco más en detalles, pero antes de empezar con esta palabra, quería saludar por si hay alguien nuevo aquí. Si tú estás aquí por primera vez en esta iglesia, levanta tu mano. Por aquí, alguien nuevo, alguien por primera vez. Aquí, bienvenidos. Muchísima gente por este lado. Bienvenidos aquí. ¿Alguien más por aquí que está por primera vez en esta iglesia? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Bienvenido, Señor. Bienvenido a todo el mundo. Les damos un fuerte aplauso. Así que bienvenidos a todos los que nos están visitando y también a todos los que nos están viendo por las redes, por las transmisiones. Sabemos que hay una iglesia en Alemania que siempre nos está bendiciendo con su presencia vía el Facebook, vía el Zoom. Y os queremos dar las gracias por siempre conectaros. Gracias por estar ahí. Como sabéis, yo soy alemán, así que me gusta mucho saber que hay alguna gente desde Alemania viendo aquí este culto y conectándose todos los domingos. Y estamos abriendo ahí una obra muy bonita, la verdad, y queremos saludarles también. Bueno, ahora sí, vamos a la palabra en Hechos 18, como ya hemos leído, y es un pasaje que habla de Apolos. Como ya he dicho, es la conversión de Apolos, como él ha conocido a Jesús. Y vamos a ver 4 puntos o 4 aspectos de su vida, 4 características que él tenía que le han permitido a llevar el evangelio al mundo y a enseñar a las iglesias. Y cuando estamos leyendo este texto, en el versículo 24, en el primero, podemos ver un poco acerca de Apolos. Dice que Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
la Biblia aquí, el autor de Hechos, Lucas, está describiendo a Apolos y está explicando un poco acerca de él. Y está diciendo que él era poderoso en escrituras. ¿Qué significa eso para nosotros hoy cuando lo leemos? Que él conocía la palabra. Él conocía la palabra desde entonces. Que la palabra en ese entonces era el Antiguo Testamento. Porque, bueno, está viviendo aún los hechos de los apóstoles, entonces no estaba aún escrito. Entonces solamente había escrito el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que Apolos era poderoso en las escrituras y además de eso hablaba y enseñaba. La Biblia sigue en el siguiente versículo diciendo que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierne al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero me pareció muy bonito aquí en los primeros 2 versículos ver la vida de Apolos. Él es un hombre muy elocuente, como dice la Biblia, ¿no? Es estudioso, ha estudiado, sabe mucho de la palabra, sabe mucho de Dios y conoce las Escrituras. Y no solamente que lo conocía y lo sabía, porque muchas veces podemos conocer mucho y escuchar mucho, pero realmente lo que es importante es compartirlo. Y Apolos, antes de conocer a Jesús, ya lo estaba haciendo. Él estaba compartiendo la palabra de Dios con las demás personas. Y creo que esto para nosotros debe ser ejemplo para este año y para toda nuestra vida. Que Apolos era un hombre que compartía lo que él sabía, compartía el conocimiento que él tenía. Y a veces nos pasa que lo que nosotros sabemos y lo que escuchamos lo mantenemos para nosotros y no lo compartimos. En mi propia vida, yo lo he experimentado muchas veces porque acepté a Jesús con 12 años y mis padres y mi familia no era ni es cristiana toda, sino algunos hasta el momento, pero no todos aún. Y en este entonces, cuando acepté a Jesús, tampoco eran cristianos. Y yo con 12 años, aprendiendo, y con 13, 14, 15, aprendiendo mucho de Jesús, conociéndole mucho más, nunca compartí este conocimiento con ellos. Aunque eran mi familia, ¿no? Aunque son supuestamente las personas más cercanas, que estás hablando de todo con ellos, y supuestamente Jesús era lo más importante para mí, pero no lo compartía con ellos. Y creo que ya en este primer punto que Apolos conocía la palabra, pero además de eso hablaba y la enseñaba a los demás. Aunque no conocía aún de Jesús en este momento, pero ya lo que él sabía de Dios ya lo estaba compartiendo y creo que debe de ser un ejemplo para nosotros, de enseñar a otros lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Yo creo que cuando nosotros vivimos algo tan bonito y cuando vivimos con Dios, es normal que lo compartes, ¿sí o no? Cuando tienes alguna experiencia bonita en tu vida, lo compartes. Yo, por ejemplo, hace 3 años y medio he tenido un viaje muy, muy bonito. Podía viajar a unas playas preciosas y fui a las Maldivas. ¿Quién conoce las Maldivas? ¿Sí? ¿Nadie? De las fotos, digo, ¿quién ha escuchado de las Maldivas? Ahí sí, ya, vale. No estoy diciendo quién ha ido ahí, sino haber escuchado de qué es, de qué se trata. Pues a mí se me ha dado el privilegio de poder ir a la luna de miel a las Maldivas y después, obviamente, cuando vuelves, ¿qué haces? Pues compartes, hablas de eso. No, qué precioso, las playas, la arena, el agua, los tiburones ahí en el agua. Sí, había tiburones así de este tamaño, justo en la orilla del mar, donde estábamos nosotros, toda la isla era el hotel, pues era muy precioso y es normal que como era una experiencia muy bonita para mí, pues lo comparto, ¿sí o no? Lo comparto con mi familia, les mando fotos, mira aquí, les muestro tal, que ha sido tan bonito y es lo mismo cuando nosotros conocemos a la palabra de Dios, debemos de compartirla, debemos de enseñar a otros lo que Dios está enseñando. Y eso hacía Apolos aún sin conocer a Jesús. Qué fuerte, ¿no? Apolos era un estudioso, sabía muchísimo del Antiguo Testamento y eso lo que sabía enseñaba a otros. Aún
que él no sabía todo, aunque le faltaba mucho para aprender, ya desde un principio enseñaba a otros. Así que te quiero animar y decir que no hace falta que estudies mucho, que estudies en la escuela de líderes, en el seminario para enseñar. Sí que hace falta estudiar y conocer más la palabra, pero ya desde un principio puedes enseñar a otros. Porque ya Dios ha hecho algo en ti, ya conoces su palabra, ya conoces a Él. No hace falta aprender mucho más. No, lo que ya has vivido, compártelo. Compártelo con otros, enséñalo a otros. Esta bonita experiencia, este momento tan precioso que has tenido, compártelo, enséñalo. Como lo harías si alguien te regala un nuevo móvil. Mira, me han regalado en Navidad el iPhone 13. Pues vas con el móvil en todos lados, mira tal, mira la cámara que guay, hace unas fotos chulas. Y lo estás mostrando a todo el mundo porque ha sido algo como precioso, ha sido algo bonito para ti y es algo guay. Entonces, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, debemos de compartirlo. Así como Apolos lo hacía aquí, en Hechos que podemos leer, porque es importante que hablemos de Dios y de su palabra a las personas que están en nuestro alrededor. Entonces, Apolos conocía la palabra y la enseñaba. Y ese es el primer punto. Creo que es tan importante que no solo debemos de conocer la palabra, las escrituras, sino que también debemos de enseñarlas. Y enseñarlas no significa que tienes que tener un grado en teología, que tienes que tener que sea un profesor, sino que puedes enseñar lo que tú entiendes de la palabra, lo que tú estás leyendo. Si nosotros leemos que Dios ha dado a Jesús para que Él muera en una cruz para todos nosotros, podemos ser salvos, pues eso mismo lo puedes compartir así. No tienes ni que cambiar la palabra, solamente mostrarla, enseñarla, hablar de ella a los demás. Y este es el primer punto que podemos ver en la vida de Apolos, que él conocía la palabra, estudiaba, pero además hablaba y enseñaba. Y luego cuando seguimos leyendo, en los siguientes versículos, vemos una característica más que para mí me ha marcado mucho y creo que es esencial para nuestra vida, y es el segundo punto. Y Apolos nos muestra que tenemos que ser humildes para escuchar y aprender. Y esto de un estudiante tan grande, de una persona que conocía tanto del Antiguo Testamento, me imagino que muchas partes de la Biblia o del Antiguo Testamento se sabía de memoria. Y dice en el versículo 26, sigue diciendo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. A ver, vamos a ponernos un poco en el escenario. Porque antes justo dice que él comenzó ¿a qué? A hablar de nuevo en la sinagoga. Estaba enseñando. Apolos estaba enseñando no a la iglesia, porque era una sinagoga. A los judíos estaba enseñando acerca de la palabra. Ahora, vienen Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran líderes en la iglesia. En la iglesia de ese entonces recibieron a Jesús. Y ellos estaban junto con Pablo liderando este movimiento, por decirlo así, nuevo de Jesús, que Jesús ha empezado. Entonces, Aquila y Priscila, como líderes de una iglesia, ya no eran judíos, sino que eran cristianos. Y ellos escuchaban en esa sinagoga a Apolos. Y yo me imagino, ¿no?, que Apolos era el que sabía todo. Y se dice que Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas. Se dice que hacían tiendas, que no eran teólogos o rabinos o sabían mucho de la palabra ni del Antiguo Testamento. Ellos eran gente normal que hacían tiendas. Entonces, imagínate un poco en este escenario que hay un maestro que está enseñando acerca de la palabra y viene de repente ahí de la esquina una pareja, dos personas que hacían tiendas y le vienen a explicar el camino de Dios. Cuando él era el hombre de Dios, cuando él estaba enseñando en la sinagoga, él era la persona que conocía la palabra, él sabía del Antiguo Testamento. Entonces yo me pongo en la mente o en la situación de Apolos y digo, Apolos estaba ahí
que venían dos personas a él diciendo, oye, déjanos explicarte algo acerca de Dios. Yo me pongo en su posición y digo, lo primero que hubiera podido pensar es, ¿qué me vas a contar tú? ¿O no? Es como si yo le digo algún día, voy al estudio ahí que tiene atrás Darío, voy a Darío, digo, bueno Darío, te voy a enseñar un poco de la música, tal. Me va a mirar un poco así como, hola, ¿qué me estás contando, no? Porque yo no tengo ni idea de la música, ni canto, ni toco ningún instrumento, ni nada. Pero aquí en este escenario ha sido igual. Apolos, el que sabía mucho, tal. Ponte en sus zapatos un segundo, que viene alguna gente que no sabe nada. Bueno, sabían algo, ¿no? Obviamente, han experimentado a Jesús, pero digo, de la palabra como tal, del Antiguo Testamento, del estudio, de la teología, de todo lo que creían, de las costumbres y demás. En comparación con Apolos, ellos no sabían nada. Ellos eran alguna gente que hacían tiendas. Entonces venían a Apolos y me muestra algo tan grande de Apolos porque no estaba diciendo esto, no les respondió, oye, ¿qué me estás contando tú? Yo soy el que sabe de la palabra, yo la he estudiado, yo sé mucho de eso. Tú mejor siéntate aquí en la sinagoga y me escuchas y te enseño. Hubiera podido decir eso, ¿no? De alguna forma u otra es lo lógico, ¿sí o no? Si yo voy a la Universidad Autónoma de Madrid y me siento con el profesor de Derecho y le digo, oye, mira, quería enseñarte un poco acerca del derecho, tal, me va a mirar un poco así como, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Porque yo sí que he estudiado. Mejor tú siéntate aquí conmigo y yo te enseño. ¿No? Obviamente, porque es un profesor. Él lo ha estudiado toda su vida. Toda su vida es pasado en eso. Y Apolos fue igual. Toda su vida fue instruido, al principio lo leímos, fue instruido en el camino del Señor, fue enseñado, él sabía todo. Pero aquí él toma una posición, toma una actitud humilde y dice, los voy a escuchar. Él estaba dispuesto a escuchar a otras personas que hablaban acerca de Dios, a personas que no tenían su nivel educativo, no tenían su nivel teológico, no conocían la palabra quizás como él la conocía, pero él estaba abierto y dispuesto a escuchar y a aprender. Entonces, están ahí Priscila y Aquila sentados con Apolos, me lo imagino, ¿no? Y están explicando qué tal, qué bueno, que vino Jesús, que Jesús nos enseñó, que estaban con sus discípulos. Bueno, cuentan hasta quizás algunos testimonios, cuentan muchas cosas, ¿no? Que Jesús hacía. Y lo fuerte de Apolos no solamente es que estaba dispuesto a escuchar, sino también a aprender. Porque muchas veces nos puede pasar que sí, que yo tolero tu opinión, te escucho, pero bueno. Entonces, vemos en Apolos una persona que estaba dispuesta no solamente a escuchar otras opiniones, sino analizándolas, también aprender de ellos. Aprender de esta opinión de Priscila y Aquila, que han experimentado a Jesús y que están predicando al final el Evangelio de Jesús. De repente, Apolos recibe una revelación y se da cuenta que eso es la verdad. Pero solamente podía llegar a este punto porque estaba dispuesto a escuchar y a aprender algo nuevo. En el capítulo 19, Pablo se encuentra, el apóstol Pablo, un capítulo justo después, se encuentra con algunos hombres que habían sido bautizados por Apolos en el bautismo de Juan. ¿Sí conocemos el bautismo de Juan? El bautismo de Juan fue del arrepentimiento. Fue un bautismo que la gente se arrepentían de sus pecados. Pero ahora vemos, si leemos un poco más, que estaban ahí algunos hombres y Pablo estaba diciéndoles y estaba enseñando el evangelio y el bautismo de Jesús. Y estas personas, si lo estudias un poco más a fondo y tal, ves que eran
oyentes o discípulos de Apolos. Eran personas que Apolos estaba enseñando, que Apolos estaba hablando con ellos, pero luego Pablo se encuentra con ellos, con la gente de Apolos. Y Pablo se encuentra con esta gente y les explica y les muestra el verdadero evangelio que es de Jesús y que Jesús podía salvarles de sus pecados y que Jesús ha venido a esta tierra para salvarles, ¿no? Y este evangelio está tan bonito y vemos que Apolos enseñaba un evangelio o un mensaje basado en obras, basado en lo que yo hago. Tengo que arrepentirme para que algo me salga mejor. Yo tengo que hacer algo para que Dios me pueda salvar. Pero cuando estaba recibiendo las instrucciones de Priscila y Aquila, de repente entendió. De repente se ha dado cuenta que lo que él enseñaba no era la verdad, no era lo correcto. La verdad era que Dios te salva a pesar de tus obras, a pesar de lo que estés haciendo mal o bien. Y de repente él entendió y nos muestra aquí su humildad, porque no solo deja ayudar, sino que trabaja en equipo y trata de unir fuerzas con los otros hermanos. Cuando seguimos leyendo en la Biblia, vemos que Apolos no solamente de repente recibió esta revelación, sino que dejó su trabajo. Dejó su trabajo. Cuando vemos la Biblia podemos ver que él, cuando recibió a Jesús, cuando recibió esta revelación, dijo: este evangelio, este mensaje es más importante que mi trabajo actual. Es más importante de lo que yo estoy haciendo, así que voy a dejarlo todo y voy a predicar este evangelio. Voy a compartir lo que yo he experimentado, este evangelio de Jesús. ¿Sí? Cuando vemos aquí a Apolos, cuando él recibió este evangelio de Jesús, dejó todo a un lado y quería predicar y unirse a este equipo, por decirlo así, de Pablo, de los misioneros que estaban por ahí, de Pablo, de Timoteo, de Bernabé, de Silas, de toda esta gente que estaban en este tiempo, los líderes de la iglesia. Apolos decidió ser uno de ellos, seguirles, dejarlo todo para predicar el evangelio. Y eso es el tercer punto que vemos en los siguientes versículos, que Apolos no solamente escuchaba, no solamente conocía la palabra, sino que en el versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos predicó el evangelio. Una vez que lo entendió, una vez que él entendía lo que Jesús hizo, no podía quedarse quieto. No sé si a alguien le ha pasado, ¿sí? Bueno, un sí. Muy bien, vamos bien. Pero debemos de tomar un ejemplo, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, debe de ser algo que no nos podemos quedar quietos. Jesús nos ha cambiado, Jesús ha entrado en nuestras vidas y es algo natural que lo compartas, es algo natural que le predicas y que le predicas a la gente que están en tu alrededor, que compartes acerca de lo que Él ha hecho. Apolos predicaba el evangelio y dice que el versículo dice que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, por el Antiguo Testamento. Solamente con el Antiguo Testamento demostraba que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Una vez que Apolos había conocido el verdadero evangelio y entendió lo que Jesús hizo por él, empezó a predicar, demostrándoles a los judíos que ellos sí que conocen el Antiguo Testamento, y él cogiendo la Torá, la Biblia de ellos, el Antiguo Testamento, mostrándoles que Jesús era el Cristo. Y es algo muy fuerte porque vemos aquí
que él predicaba el evangelio. ¿Con qué? Con su talento. Me voy a explicar un poco más, porque Dios le había dado algo a Apolos, ¿no? La Biblia lo dijo, que era elocuente, que le daba bien hablar, enseñar, que era un buen profesor. Y es un talento que una persona tiene, ¿sí o no? ¿Conocéis a alguien que es así, un profesor que siempre enseña, que dice algo, tienes que hacerlo así, así, ¿sí? Yo conozco a varias personas que son como profesores, que es un don natural, que su vida enseña, que su vida es enseñar a otros. Y es algo natural de ellos. Y yo creo que Apolos era una persona así, que para él era algo normal, era su don, su talento que Dios le había dado, enseñar a otras personas. Y él enseñaba de lo que él sabía. Como hemos dicho, ¿no? Al principio, pues solamente del bautismo de Juan, pero luego ya también del bautismo en Jesús. Pero él Apolos usaba su talento para predicar el evangelio. Lo que él sabía hacer bien, que es el Antiguo Testamento, las Escrituras, conocía muy bien la palabra, él lo usó, que era su talento, para enseñar a los demás a Jesús. Y te quiero decir hoy que tus talentos, que lo que Dios te ha dado, lo que a ti se te da bien, deberías de usarlo para predicar a Jesús. Si nosotros, o si tú tienes algún talento, de quizás cocinas muy bien. ¿Sí? ¿Alguien aquí cocina bien? Bueno, alguna que otra mano, sí. Hay gente que les da un poco mejor la cocina y hay gente que bueno, que mejor buscan otro talento. Yo he probado comidas en algún momento que uno dice, bueno, sí, está bueno, sí. Pero así porque bueno, uno no va a decir aquí al frente de todo el mundo que no, que está malo, sino que bueno, sí, bien, tal. Pero que no le está bien cocinar, ¿no? Hay talentos y talentos. Y todos tenemos algún talento. Y la cocina puede ser un talento. Puede ser un talento cocinar o quizás hacer tartas. Que cualquier tarta que haces te queda riquísima. Puede ser un talento. Ahora, este talento, ¿para qué lo estás usando? ¿Para montar tu empresa? ¿Para ganar mucho dinero? ¿O realmente tienes un propósito más allá? Porque Apolos quizás hubiera podido decir, bueno, me voy a alguna universidad, me voy a enseñar por ahí a la gente, a los jóvenes. Me busco un trabajito en una universidad. No, él lo que hizo es dejar todo y unirse a estos misioneros, a Pablo, al equipo de él para predicar el evangelio con su talento. Tu talento lo deberías de usar, sí, pero lo deberías de usar para predicar el evangelio. Sí, haciendo tartas se puede. Cantando, bailando. Yo no sé cuántos talentos puede haber. Hay muchísimos. A lo mejor es la construcción, a lo mejor cualquier cosa que montas queda perfecta, a lo mejor es hacer cuentas, a lo mejor es la administración. Y dices, pero ¿cómo voy yo a predicar el evangelio si a mí me da bien administrar algo? Pues sí se puede. Podemos predicar el evangelio con nuestros talentos que Dios nos ha dado. Apolos nos lo muestra aquí. Él enseñaba, entonces cuando él recibió a Jesús, pues enseñaba a Jesús. Entonces, si tú hacías tartas y ahora has recibido a Jesús, ¿qué haces? Sigues haciendo tartas, pero con el propósito de predicar a Jesús. Con el propósito de glorificarle a Él. No sé si me estáis entendiendo, yo creo que sí, porque no es tan complicado, pero debíamos de buscar en nuestros talentos, en nuestros trabajos, en lo que nosotros hacemos, glorificar a Jesús. De alguna forma u otra. Y muchas veces se nos olvida. Hace una semana hemos tenido el primer culto del año, muchas personas han escrito sus propósitos, yo quiero hacer esto, otro. No sé qué habéis escrito, pero lo normal, bueno, yo comento algunas cosas, no sé qué habéis escrito, ¿no? Pero mucha gente pone, no, quiero perder unos kilos, después de esas 2 semanas de Navidades. A ver, ¿quién ha puesto? No. Cada uno que lo escriba en privado y en secreto.
Pero puede ser un propósito, perder unos kilos así y tal. O también puede ser otro, quiero estudiar un poco más, quiero leer un poco más la Biblia. ¿Sí? Son buenos propósitos. Quiero empezar mi empresa, quiero buscar un nuevo trabajo, quiero abrir un grupo vida. Pero muchas veces, o creo que por el momento yo nunca los he visto y pensando en este mensaje y pensando en Apolos, me sorprendió porque digo, ¿por qué nadie escribe como un propósito en su año 2022? Quiero predicar el Evangelio. ¿Por qué no? No sé, me vino a la mente, ¿por qué no? Yo incluido, ¿no? ¿Por qué yo no lo escribo? No sé, porque a lo mejor no lo tenemos tan presente en nuestras vidas. De que sí, que está muy bonito venir a la iglesia y venir al grupo vida y cantar y adorar y saltar y bailar. Es muy bonito escuchar una palabra, pero lo que realmente te va a cambiar a ti la vida es cuando tú empieces a predicar a Jesús. Lo que a ti te cambia es cuando pones en acción lo que estás leyendo. No va a ser una palabra bonita, no va a ser un toque solamente momentáneo del Espíritu Santo, no va a ser venir aquí, sino va a ser cuando tú ves a otras personas que a través de tu predicación han aceptado a Jesús. Y quiero animaros que podemos pensar un poco y mirar nuestras vidas, nuestros talentos, qué se me da bien, qué hago bueno, qué puedo usar de mis talentos para predicar a Jesús. Si se te ocurre algo, escríbelo ahí en tu cuaderno, añádelo en tu lista de propósitos de ese 2022, porque creo que este propósito es mucho más y es mucho más grande que solamente perder unos kilos. ¿Sí o no? Yo prefiero ir al cielo con algunos kilos más, pero para que venga otra persona conmigo. Algunos lo han entendido, algunos no. Prefiero ir al cielo, no haber estudiado nada, no haber empezado mi empresa, pero ir con muchas más personas. De mi alrededor, de mi familia, de mis amigos. Prefiero ir allí a la eternidad con mucho más personas, porque al final mi empresa no la voy a llevar. Ni estos kilos más o menos. Al final todo se queda aquí. Entonces, ¿cuál es tu propósito en todo esto? ¿Cuál es tu propósito de este 2022? ¿Cuál es? Debe de ser predicar el Evangelio. Yo creo que realmente, aunque es el segundo domingo o el tercero o el cuarto, da igual, debemos de marcar para este año nuestro objetivo general y escribirlo, porque parece muy obvio, parece que todos lo sabemos, pero entre todos los demás objetivos y propósitos se nos olvida. Y no, que estoy muy ocupado, ¿qué tal? Entonces tienes que escribirlo ahí. Ponlo ahí en la lista esa de propósitos 2022, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de Jesús, compartir de Él. ¿Y sabes qué hizo Apolos? A pesar de que él conocía la palabra, a pesar de que él escuchaba y aprendía de otros, y a pesar de que él predicó el Evangelio, ¿sabes qué hacía? ¿O sabes qué hizo? Dejó un legado. Y creo que para nosotros esto debe de ser un objetivo principal en este tiempo limitado que tenemos en esta tierra. Un legado, no sé si todos lo sabéis qué es, un legado es algo que tú dejas quizás a tus niños, a la siguiente generación, es algo que se queda con ellos a pesar de tu muerte. A pesar de que tú ya no estés en esta tierra, ya estás en el cielo con Jesús ahí celebrando, algo se queda aquí en esta tierra, esto es un legado. Cuando las personas tienen algo y han recibido algo de ti que marca la historia, que marca el tiempo. Esto es un legado. Un legado es cuando nosotros marcamos las vidas de otras personas tanto
que sean cambiadas para la eternidad. Un legado es algo eterno. Y Apolos dejó un legado eterno. Solamente viéndolo ya en este pasaje. Solamente yo mencionando a Apolos, ya él ha dejado un legado. Porque él vivió hace 2000 años. El legado solamente es que ya su nombre aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque ha hecho algo, ha vivido una vida que es ejemplar para nosotros, que debemos de seguir. Debemos de seguir esta vida de Apolos, de escuchar, de aprender, de predicar el Evangelio. Y este legado que ha dejado Apolos, lo vemos en la Biblia. Pablo lo menciona varias veces en sus epístolas. 7 veces he contado yo en las epístolas a los Corintios y una vez en la carta a Tito. Y lo menciona como un líder, un pastor, un apóstol. No sé si lo habéis leído alguna vez, pero dice Pablo, algunos de vosotros, a la iglesia de Corintios, decís, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Entonces, si él habla así, los pone todos al mismo nivel, en plan, se iguala a Apolos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se iguala a Apolos, dice, no, porque algunos de vosotros en la iglesia ahí, vosotros decís, no, vosotros sois de Pablo, estos son de Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos, Pablo y Cefas y todas estas personas eran líderes, pastores en este tiempo, principales. Apolos llegó a ser un apóstol, un líder principal para la iglesia en este entonces. Ha dejado un legado porque hoy en día es reconocido como el líder o un gran líder de las iglesias de Corintios y Éfesos. ¿Por qué? Porque Pablo, como sabéis, era misionero, ¿sí o no? Pablo viajaba por todo el mundo casi, o el mundo conocido en ese entonces. Y él viajaba y tal, entonces no podía estar con las iglesias ahí local. ¿Y quién estaba ahí? Apolos. Ahí lo escuché por algún lado. Apolos estaba con las iglesias. Él se encargaba de las iglesias, de las personas, de la predicación cuando no estaba Pablo. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pero su vida debe ser ejemplar para nosotros. Nosotros podemos ver en la vida de Apolos un esfuerzo de conocer la palabra de Dios, de enseñarla a otros, de escuchar y aprender en humildad, de decir, aunque esta persona sabe mucho menos que yo de la palabra, voy a ser humilde, voy a aprender. Él nos muestra un esfuerzo en predicar el Evangelio, porque dejó su trabajo, dejó todo lo que él hacía en su vida para servir a Dios, para predicar su Evangelio. Y creo que nosotros hoy debemos de tomar en cuenta todos estos ejemplos, estas características que Apolos nos da, porque si hacemos o si ponemos en acción estos 3 puntos, dejaremos un legado eterno. Si nosotros realmente entendemos lo que hacía Apolos y lo que la palabra nos quiere enseñar hoy, dejaremos un legado. Y un legado no solamente para 100 años o 200 o 300, como algunas personas famosas en la historia, sino un legado eterno. Porque es algo muy bonito cuando nosotros podemos ver a personas que aceptan a Jesús. A mí un amigo, un líder mío, nos contó alguna vez de una historia que él se hacía una pregunta, o él estaba en algún punto de su vida como que recibiendo esta pregunta de parte de Dios y le resonaba siempre en su cabeza y le decía, con todo lo que estoy haciendo, que estoy sirviendo a Dios, ¿cuántas personas me darán la gracia un día que estaré en el cielo? Él se hacía esta pregunta, cuando yo estoy en el cielo, ¿quién me va a decir gracias
por compartir Jesús conmigo. Gracias porque por tu testimonio, por tu predicación, yo hoy estoy aquí en el paraíso. Y hoy quiero que podemos hacer esta pregunta. Cada uno, ahí donde estás, pregúntate, ¿cuántas personas te van a decir gracias por predicarme? Gracias porque por tu predicación hoy estoy aquí en el cielo. Creo que es una pregunta muy retadora y puede tocarnos porque a lo mejor podemos decir, hasta el momento no hay ninguno, o a lo mejor podemos decir hasta el momento hay uno o dos, no lo sé, pero no nos debe de poner tristes ni no depresivos, no, yo es que no tengo a nadie, sino debe de retarnos, debe de animarnos a predicar, debe de animarnos a dejar este legado. Porque eso es lo que Jesús quiere de nosotros en este 2022. A pesar de la situación, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de cualquier crisis o enfermedad, que prediquemos el Evangelio. Y que las personas se salven. Que las personas puedan escuchar de Jesús. No hay otro propósito. No debe de haber. No debe de haber otra meta en mi vida. Sino que con todo lo que hago puedo llegar a otras personas y puedo hacer que ellos conozcan a Jesús. Ahí donde estás, ponte de pie, cierra tus ojos y quiero tomar 2 minutos más en silencio, ahí con tus ojos cerrados. Pregúntate ahí donde estás y mira la vida de Apolos que acabamos de ver en todo este pasaje y pregúntate, ¿estoy haciendo lo que estaba haciendo Apolos? ¿Estoy realmente predicando el Evangelio? ¿Estoy llegando a otras personas? Eso es algo que tú tienes que mirar en tu vida. No lo puedo yo hacer, no te puedo orar por ti y te va a ayudar, sino que tú tienes que mirar tu vida y tienes que tomar esta decisión de que este 2022 quiero predicar el Evangelio, sea como sea, compartiendo, regalando tartas, regalando café, sea como sea, con mi talento quiero predicar el Evangelio. Vamos a orar, pero sigue así, en esta atmósfera, sigue buscando de Dios, porque Él hoy está aquí. Y Él quiere tocarte, Él quiere hacer algo nuevo en ti y quiere animarte, quiere levantarte a que en este 2022 puedas ser la luz para otras personas. Puedas ser esta persona que brilla y que comparte la salvación que ha experimentado. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque tú hoy estás aquí con nosotros. Y hoy te pedimos, Jesús, que nos puedes tocar. Toca nuestros corazones ahora mismo. Toca a cada uno. Te pido, Espíritu Santo, que llenes a cada corazón que está aquí, a cada persona, con tu amor, y que este amor les puede empujar a predicar, a enseñar y a dejar un legado eterno. Gracias, Jesús, porque tú hoy estás aquí. Gracias porque tú has muerto en una cruz por nosotros para darnos vida eterna, para conectarnos con el Padre, con Dios que está en los cielos. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por todo lo que tú has hecho. Piensa un poco más en los años pasados quizás. Piensa en tus amigos, en tus familiares que no conocen de Jesús. Piensa en la gente que está cerca de ti, que no conocen este poder, la salvación, lo que tú has vivido, no lo conocen aún. Y ora por ellos,
Pero no solo ora por ellos, sino compárteles.